Ya para esta parte vamos a dejar de lado las encuestas porque vamos a ver unas cosas un poco más abstractas y quizás un dataset generado a mano sea un poco más representativo. Vamos a, en este caso, hacer un dataset que tenga una columna con los números del 0 al 100 millones. Estos son 100 millones. 10 millones. Uno que tenga el resultado de la división por 3 de esos 100 millones en cadena. Otro con el número, otra vez en cadena, con el resto de la división entera por 1000. Y por último una cadena que tenga el último dígito, que vaya variando con el último dígito del número. Si esto lo corremos y vemos con info cómo nos queda. Esto tardó un poco porque son muchos elementos. Fíjense ahora que si hacemos info, nos va a decir que este data frame que acabamos de crear, como lo hicimos con strings, va a ser todo tipo object y que va a ocupar 300 megas en memoria. Si bien no es un requerimiento en la etapa de análisis el mejorar el uso de memoria, sí me puede interesar reducirlo, primero para poder trabajar haciendo el análisis exploratorio, considerando que quizás no me entre el data frame entero en memoria si los objetos, si las columnas no tienen los tipos correspondientes, pero además la parte de análisis exploratorio nos sirve para preparar para la parte de producción. Entonces, si mientras estamos haciendo el análisis podemos ver de qué tipo son las cosas y cómo optimizar el uso de memoria, más adelante le va a servir a quien lo levante y, por ejemplo, lo procese en un dashboard. Me adelanté un poco a hacer las transformaciones porque tardan bastante. Una forma que teníamos para hacer la transformación es aplicar un map, siendo un int de ese valor. Le cambiamos el tipo y al todos los elementos tener el mismo tipo dentro de la serie va a pasar a tener ese tipo. O podemos agarrar y decirle a Pandas que esta serie que tenemos acá la tome como tipo entero. Y al hacer esto, Pandas lo que va a tratar de hacer es una conversión implícita de tipos. Eso es, como siempre dicen, la parte de magia negra de Python. Quizás no es la mejor solución hacer unas type en este caso, porque si tuviésemos, por ejemplo, valores que no pueden transformarse enteros, va a reventar. Deberíamos, si estamos entre comillas seguros de que todos los valores van a ser enteros, quizás algo un poco más safe sería hacer una función que en caso de no tener un valor me devuelva un 0 o le pongo un none. En ese caso ya va a volver a ser no un todo tipo entero, sino un float, pero al menos van a ser todos valores numéricos. Más adelante vamos a poder esos nans sacarlos o, bueno, tener que preservar el nan a lo largo de la columna. Fíjense que en este caso el uso de memoria no varió. Pero si yo a esto que ahora ya sé que es un número entero, le cambio el tipo por un tipo un poco más chico. Recuerden que esto tiene solamente valores que van del 0 al 2. Entonces lo puedo representar con un tipo de NumPy más chico, como puede ser un int de 8.
¿sí? Con un entero de 8 bits puedo representar tranquilamente los números del 0 al 2. Si yo ahora hago esto, fíjense que esta operación ahora fue mucho más rápida porque ya era originalmente un entero, no tuvo que preguntarle a todos los elementos de qué tipo eran para ver qué tipo de conversión le tenía que hacer para llevarlo entero, sino que hizo un cambio en la estructura. Fíjense que si ahora yo le pregunto el uso de memoria, me va a reducir significativamente el uso en la segunda columna. Y pasa a ser unos 10 millones de bytes, porque ahora cada entero va a ocupar únicamente un byte. Lo mismo podemos hacer con la tercera columna. Cambiarla quizás a un tipo un poco más grande. Vamos a representarla con un int de 16. Esto otra vez va a tardar un poquito, no tanto. Y si le preguntamos el tipo la cantidad de uso, vamos a ver que esto ocupa 20.000 bytes. Esto que estamos haciendo es importante porque ahora las operaciones van a ser en algunos casos más rápidas y vamos a empezar a ir liberando la memoria que teníamos. El último caso que nos queda es acá esta cadena, que no la podemos transformar en un entero más chico, ¿no? Pero podemos hacer otra cosa. El caso particular de esa cadena lo que tiene es que se va a repetir cíclicamente en nuestro data frame muchas veces. Y si tenemos una columna con valores en tipo cadena que no sean muchos, es decir, por ejemplo, voy a tener la cadena aprobó y la cadena desaprobó, que van a ser los únicos dos valores. O, por ejemplo, el código de la materia, que si bien no son pocos, tampoco van a ser muchos. Lo puedo cambiar a un tipo de variable especial que tiene pandas, que es categorical. Y con categorical voy a tener un uso mucho más acotado de la memoria, incluso teniendo cadenas en esa columna. Volvamos entonces a nuestro data frame anterior y vamos a decir que la columna 3 es la última. Vamos a asignarle, decirle que el tipo con los type, le voy a decir que quiero que sea de tipo categórico. Al hacer esto, Pandas va a convertir toda esa columna. Vamos a ver que la columna la mantiene igual, ¿sí? Pero que ahora es de tipo categoría y que la categoría tiene 10 valores posibles, de A0 hasta AED9. Si ahora volvemos a ver el uso de memoria, notamos una reducción bastante importante que se parece a la segunda columna. ¿Por qué es eso? Fíjense que tenemos los 10 millones acá, que nos indica que estos valores están representados cada uno en un byte. Si yo estás sabiendo que esto es una categoría y traduzco esta cadena a un byte, puedo representar la columna entera utilizando únicamente un byte, porque es lo que me alcanza para representar 10 valores distintos. Por eso es 10 millones. Y además me tengo que guardar, esto obviamente pasa todo por dentro de Pandas, además me guardo la tabla de traducción, que son los 380 que aparecen al final. Si tuviese
una mayor cantidad de categorías me va a incrementar tanto la memoria que necesito utilizar para representar cada una, y además me va a aumentar la cantidad de elementos que tengo que guardar en mi índice. Eso en algunos casos va a ser mucho más perjudicial que guardar los valores tal y como están. Tengan eso en cuenta, que no funciona mágicamente la transformación a categoría, sino que tiene que guardar todo eso, que si bien está optimizado, nada, tiene que usarse en los casos en los cuales se tiene que usar. Y ya que estamos para cerrar con este bloque de memoria, vamos a ver lo último que dice acá. Y es que el índice también me ocupa memoria, en este caso 128 bytes. No es tan importante, pero nada, esa información en algún lado está y Pandas acá nos lo muestra. Hacer este análisis, quizás a veces, si no podemos levantar todo el data frame de una, puede ser interesante hacerlo desde el principio. Acuérdense que si estamos trabajando con CSVs, podemos levantar columnas específicas e ir procesándolas de a poco, ir haciendo lo que acabamos de hacer, ver cuáles son los valores y cuál es la representación más chica que le podemos asignar. Y una vez que tenemos todo eso, agarramos y levantamos otra vez nuestro CSV, pero le indicamos el tipo de dato que va a ser cada columna. De esa forma no se va a cargar todo como objects y consecuentemente dejarnos sin memoria, sino que se van a ir cargando los datos secuencialmente con los tipos correspondientes. Y probablemente así terminemos con un data frame que sí podemos cargar de algo que originalmente parecía que no. Tengan en cuenta que todo este procesamiento, si van a volver a volcar los datos a un CSV, se va a perder. Es algo que, por ejemplo, si se lo van a pasar a la parte que después utilice esto, le van a tener que informar cuáles son los datos con los que los va a tener que levantar al data frame. Pero existen otros formatos de archivos que vamos a ver un poco más adelante, como por ejemplo el Parquet, el cual sí almacena los tipos de datos,